Derivadas de funciones trigonométricas inversas está en la sección 3.7 de su libro. Les sugiero practicar con los ejercicios que están en la página 167, del 13 al 32. Del 13 al 32, página 167. Las fórmulas para aplicar estos teoremas de derivadas de funciones trigonométricas inversas son las 6 que tenemos aquí, en la cual estoy haciendo énfasis en identificar el argumento desde el inicio, porque en la fórmula se utiliza mucho el argumento y también se deriva el argumento en cada una de ellas. Siempre observe que las que empiezan con la letra C, todas son negativo 1, negativo 1, negativo 1. Las restantes todas son positivo 1, positivo 1 y positivo 1. Observe que la diferencia entre la derivada del seno inverso de U y coseno inverso de U es el signo del numerador. Aquí es negativo 1 en coseno inverso y acá es positivo 1 en seno inverso. Procedo a resolverle el ejercicio número 13 que está en la página 167, identificando en primer lugar el argumento. Que en este caso es 5x menos 1. Una vez que he identificado el argumento, voy a proceder a encontrar la derivada aplicando la fórmula de seno inverso, que es 1 sobre raíz cuadrada menos 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada de ese argumento. Entonces vamos a escribirlo. Acá vamos a tener lo siguiente. 1, observe lo que tenemos acá, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos U. U es el argumento que para nosotros es 5x menos 1. Ese argumento, al escribirlo en esta parte, debe de elevarlo al cuadrado. Y debe multiplicar por la derivada del argumento. Por eso dice acá de U de x. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 1 es 0, quedando nada más el número 5. Esa es la derivada de esa función que está en el problema número 13. Lo que nos hace falta es simplificar un poco la respuesta para obtener lo siguiente. 1 por 5 le queda 5 y en el denominador nos va a quedar raíz cuadrada de 1 menos este binomio al cuadrado, nos va a quedar el cuadrado del primero, sería 25x al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, nos va a dar 10x, más el segundo elevado al cuadrado nos va a dar 1. Cerramos paréntesis, prolongamos un poco la raíz de división y todavía podemos hacer algo más, ya que aquí voy a tener 1 menos 1. Eso se va a cancelar. Podemos hacerlo de una sola vez. Este 1 con este menos 1 se cancela. Y por lo tanto, la respuesta queda de la siguiente forma, ya más simplificada. En algunos ejercicios va a poder simplificar más que en otros. Nos queda 5 en el numerador y en el denominador nos queda raíz cuadrada menos por más menos 25x al cuadrado y menos por menos más 10x. Y esa es su respuesta.
Aunque en esos dos términos hay factor común, el 5x, pero en vista que ni el 5 ni la x tiene raíz cuadrada exacta, no es necesario hacerlo y por lo tanto esa es su respuesta final. Vamos al ejercicio número 18, en el cual tiene el objetivo de recordarles que no deben de olvidar los teoremas anteriores. Por ejemplo, aquí hay un producto. Vamos a poner el punto acá de producto y vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto me dice que copie el primer factor, que en este caso va a ser tangente inversa de x, lo vamos a copiar entre paréntesis. Por la derivada del segundo factor. La derivada del segundo factor va a ser igual, lo podemos compartir en este momento, negativo 1 y acá tenemos 1 más u al cuadrado. Como siempre le he dicho, identifique cuál es su argumento. El argumento de cotangente inversa es x. Entonces nos va a quedar x al cuadrado. Multiplicado por la derivada de x, que es el argumento, que va a ser 1. No debo de olvidar que estoy aplicando la regla del producto y por eso copio ahora más y vamos a copiar ahora el segundo factor en primer lugar. Siempre le recomiendo que lo escriba entre paréntesis. Cotangente inversa de x por la derivada del primer factor, que es tangente inversa de x, donde usted puede observar que esta es la fórmula, que a diferencia de la cotangente que es negativa, este va a ser positivo, pero siempre es 1 sobre 1 más el argumento de la tangente inversa, que también es x. Por lo tanto, nos va a quedar 1 más x al cuadrado por la derivada del argumento de la tangente inversa. La derivada de x es 1. Lo que usted tiene en este momento ya es la derivada. Lo único que vamos a hacer es simplificar un poco esa respuesta. Y obtenemos lo siguiente. Tangente inversa de x por menos 1 por 1 nos va a quedar menos tangente inversa de x. Y acá los denominadores son 1. 1 por 1 más x al cuadrado nos va a quedar 1 más x al cuadrado. En el siguiente vamos a tener más cotangente inversa de x por 1 nos va a quedar cotangente inversa de x sobre 1 más x al cuadrado. Al observar que en este caso tenemos una suma de dos fracciones con igual denominador, procedemos a copiar el denominador común nada más y a sumar o a restar los numeradores. Cuando digo sumar y restar no significa que se van a poder realizar, sino que a lo mejor solo los vamos a copiar. Comienzo por copiar el denominador común. Por estética, si yo tengo menos tangente inversa de x más cotangente inversa de x, se escribe primero el positivo. Pero eso es estética. Si usted no lo quiere aplicar, no es necesario. De aquí, cotangente inversa de x es positivo, menos tangente inversa de x. Y ahí tendría usted la respuesta del ejercicio número 18. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bien, entonces no olviden
que si estamos ante nuevos teoremas de funciones trigonométricas inversas, no debe olvidar los teoremas anteriores como teorema del producto, teorema del cociente, la regla de la cadena, teorema de la potencia. Los ejercicios de derivadas de funciones trigonométricas inversas están en la página 167 del 13 al 32. Y vamos a proceder a resolverle uno de los ejercicios que tienen un procedimiento un poco extenso. Es el ejercicio número 24. Puede observar que está dividido en dos términos. Un término es cotangente inversa de x y el otro término es tangente inversa. Aquí creo, perdón, hay algo adicional, ya lo voy a confirmar, pero entiendo que eso no está en su libro. Déjenme confirmarlo. Tenemos acá lo que es tangente inversa de x, problema número 24. Sí, solo va la x. Perfecto. Bien, vamos a identificar los argumentos de cada una de las funciones. Jensi, por favor. Aquí el argumento de la cotangente inversa es x, pero el argumento de la tangente inversa puede usted observar que es toda esta expresión. X sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Siempre lo que hago cuando estoy trabajando con funciones trigonométricas, sean inversas o no, es identificar el argumento. Y vamos a comenzar a obtener la derivada. Pues la derivada del primer término, cotangente inversa de x, usted sabe que hay una pequeña fórmula ahí que dice que es igual a negativo 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Vamos al siguiente, que es signo menos, tangente inversa de ese argumento. Un argumento un poco más largo, un poco más extenso, lo cual indica un procedimiento más extenso. La fórmula dice que la derivada de la tangente inversa, 1 sobre 1 más el argumento, vamos a escribirlo en otro color, lo vamos a escribir entre paréntesis, elevado al cuadrado. En este caso, el argumento es x raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Aquí, perfecto. Pero recuerde que la fórmula dice por la derivada del argumento. Entonces, esa derivada de este argumento lo vamos a escribir en este espacio. Pero como es un argumento con una complejidad más alta que lo normal, vamos a escribirlo aparte, para que usted pueda ver paso por paso cómo se obtiene esa respuesta. Vamos a ponerle una pequeña división acá. Y vamos a proceder a escribir, en primer lugar, vamos a escribir el argumento para que usted observe qué es lo que vamos a derivar. En este caso tengo x sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Este es mi argumento. X sobre raíz cuadrada
de 1 menos x al cuadrado. Perfecto. Bueno, yo observo que tengo un cociente y voy a aplicar el teorema del cociente. El teorema del cociente me dice que comience por copiar el denominador, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, por la derivada del numerador, que es 1, menos copio el numerador, que es x, por la derivada del denominador. Pero en este caso observo que el denominador es una raíz. Por lo tanto, también lo voy a escribir aparte, porque si lo hago de una sola vez, podría alguno de ustedes no entender. Por eso es importante que también cuando usted tiene sus participaciones en el foro de consultas académicas, coloque sus procesos completos. Porque yo lo que hago muchas veces es comparar lo que usted hizo con el solucionario. Como usted puede observar, cada uno de nosotros tenemos acceso a esos solucionarios. Entonces nosotros lo hacemos con el objetivo a veces de aprender algo nuevo o a veces de comparar si usted lo que hizo fue transcribir exactamente lo que dice ahí. Bueno, como lo que quiero es en este momento es derivar el denominador, lo voy a escribir aparte. Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea, yo quiero en este momento derivar esta expresión. Ya sabe que es recomendable escribirlo sin raíz con exponente de 1 medio. Una vez que tengo esta escritura, yo sé que puedo aplicar la regla de la cadena, que me va a quedar 1 medio, 1 menos x al cuadrado. A 1 medio le restamos 1, multiplicado por la derivada de la base. La derivada de 1 es 0, y de menos x al cuadrado es menos 2x. Observo que puedo simplificar el 2 y me va quedando la siguiente respuesta. No cancelé el signo menos, solo cancelé el número 2. Así que ese menos hay que volverlo a copiar. Entonces aquí me queda menos x. Y como esta base está elevado a un exponente negativo, lo vamos a colocar en el denominador, pero ya con exponente positivo. Si usted quiere colocarlo como raíz, puede hacerlo. Yo en este momento, sencillamente, lo voy a colocar así como está. Vamos a ponerlo esto entre paréntesis porque esta es la derivada del denominador, que es menos x, y acá 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Sin olvidar, estoy aplicando el teorema del cociente y que por lo tanto el denominador debe de ir elevado al cuadrado. Este denominador, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Rápidamente usted observará que aquí va a poder cancelar la raíz con el exponente 2. Simplificando un poco mi respuesta, observo que aquí me queda raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Intencionalmente lo estoy escribiendo un poco más arriba para poder hacer la resta de fracciones que me va a quedar. Aquí me queda menos por menos, pues va a quedar más x al cuadrado. Y acá 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 media. Sobre 1 menos x al cuadrado. Como tengo una suma de fracciones, observe,
Me quedó acá menos por menos más. Y x por x, x al cuadrado. Este denominador sencillamente lo copié igual y ahora voy a hacer esta suma de estas dos fracciones. Para que se vea como fracción, la primera, vamos a colocarle un 1 como el denominador. Y usted sabe que lo que sigue ahora es multiplicar cruzado. Y eso es lo que vamos a hacer. El denominador que tenemos, sencillamente lo vamos a copiar. Y aquí comenzamos a hacer el producto cruzado. Si usted multiplica raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, que es lo mismo que 1 menos x al cuadrado a un medio, por 1 menos x al cuadrado a un medio, como usted va a sumar los exponentes, un medio más un medio le va a quedar 1. Por eso es que solo le va a quedar la expresión 1 menos x al cuadrado. Repito esta parte. Cuando usted multiplica 1 menos x al cuadrado, en vez de ponerlo en raíz, le vamos a poner un medio, por 1 menos x al cuadrado, también a la un medio. Lo que se hace, recuerde, copia la base y suma los exponentes. Un medio más un medio le queda 1. Y como usted le va a la 1, pues solo se escribe la base 1 menos x al cuadrado, más x al cuadrado. Aquí podemos cancelar el x al cuadrado. Y nos queda una respuesta un poco más simple. Esa respuesta que nos va a quedar acá va a ser 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Vamos a escribirla tal como queda. 1 en el numerador dividido entre 1 menos x al cuadrado. Pues bien, no se olvide que esta es la respuesta de la derivada del argumento. Observe, se hacen varios pasos. Por eso lo hice aparte. Acá me queda 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Bien, esa es la derivada de este problema número 24, pero todavía falta que simplificar esa respuesta. Y eso es lo que ustedes deben de trabajar, porque normalmente obtienen perfectamente la derivada, pero al momento de simplificar, a veces cometen pequeños errores. Sencillamente hay que ir eliminando esos errores. Bueno, aquí podemos desarrollar en primer lugar toda esta parte. Todo esto vamos a simplificarlo, esto lo vamos a copiar. Pero para resolver esta parte lo vamos a hacer también de manera detallada. Vamos a copiar el signo menos, vamos a copiar acá el 1, que tenemos aquí, vamos a desarrollar este cuadrado, nos va a quedar 1 más x al cuadrado, nos va a quedar x al cuadrado. X al cuadrado. Esta raíz se va a cancelar con el cuadrado y me va a quedar 1 menos x al cuadrado. Aquí es muy importante utilizar los niveles de manera correcta, o sea, colocar las expresiones donde deben de ir. Si usted la coloca o mucho más arriba o mucho más abajo, usted sencillamente está expuesto a cometer un error. Una observación. Si bien es cierto, aquí tengo 1 menos x al cuadrado en este nivel y más abajo en la misma expresión, no comete el error de cancelarlos porque en este momento no se puede, ya que este 1 menos x al cuadrado hasta este momento solo es el denominador de esta fracción, pero no de esta. Primero tenemos que continuar trabajando con esta fracción compleja. Y vamos a tener acá menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, solo lo hemos ido copiando. Y acá siempre menos 1 y acá vamos a
hacer esa suma de fracciones. Observe, aquí tenemos una fracción y acá tenemos otra fracción. Igual que como siempre, cuando tenemos dos fracciones, usted lo resuelve multiplicando cruzado, pero copiando el denominador. Por lo tanto, a usted le queda lo siguiente. El denominador lo copia porque el otro denominador es 1, no influye, no modifica. Y acá multiplica cruzado. 1 por 1 menos x al cuadrado le va a quedar 1 menos x al cuadrado. Y 1 por x al cuadrado positivo le va a quedar más x al cuadrado. Rápidamente, usted observa que aquí se va a poder cancelar el x al cuadrado. Y seguimos copiando lo que tenemos en esta parte. Y nos queda acá 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Perfecto. Seguimos simplificando esta respuesta. Ya estamos pronto a encontrar nuestra respuesta final. 1 más x al cuadrado. Aquí, en este momento, si usted lo desea, sí puede cancelar este 1 menos x al cuadrado. Sí puede hacerlo, ¿verdad? Si no quiere hacerlo, entonces aplique fracción compleja, colocando acá un 1 en el denominador, multiplicando los extremos y multiplicando los medios. Usted va a obtener lo siguiente. 1 por 1 menos x al cuadrado le queda 1 menos x al cuadrado. Y acá 1 por 1, porque aquí se canceló las x al cuadrado, solo me queda 1 por 1, me queda 1. Y copia esta expresión con la cual todavía no he trabajado. O sea, no la he simplificado, solo la he ido copiando nada más. 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Quiero revisar un poco porque tengo la sensación que podría haber un error. Es que aquí me salió esto muy sencillo y cancelar este 1 menos x al cuadrado no va. Dígame, Gloria. En la suma de las fracciones, donde está buscando la derivada de x sobre la raíz 1 menos x a la 2, Ajá. en esa suma que está ahí, creo que cometió un error. Dígame. Quedaría 1 sobre raíz de 1 menos x a la 2 sobre 1 menos x a la 2. Permítame. Vamos a ver acá. Aquí copié el denominador por la derivada de x, que es 1. Ahí estamos bien. Aquí copié el signo menos, copié el numerador por la derivada de esta expresión, que me quedó esta expresión. Menos x, 1 menos x al cuadrado. Y multipliqué menos por menos es más sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Hasta aquí estamos bien, Gloria? ¿En dónde estaba señalando ahorita? Aquí. Vamos a darle con el puntero. Mire. ¿Estamos bien hasta acá? Ajá, en esa suma. Ok, aquí en esta suma, copié el denominador, que es 1, aquí me hizo falta un 1 menos x al cuadrado. Así es, ahí. Sí, en esta parte de aquí. Tienes razón. Gracias, Gloria. Aquí. Ok. Aquí el error está en que no copié el denominador. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. O sea, estoy haciendo esta suma. Y al hacer esta suma, yo tengo acá este denominador que no lo copié. 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y acá sí, al multiplicar me queda correcto 1 menos x al cuadrado tal como lo tenía, más x al cuadrado por 1 y cancela el x al cuadrado. Eso sí estaba bien. Cancela el x al cuadrado y le queda una expresión que va a haber un cambio acá. En este caso, vamos a ver, aquí nos va a quedar 1 sobre 1 menos x al cuadrado a la 1 medio.
dividido entre 1 menos x al cuadrado. Aquí. Por lo tanto, todavía podía simplificar un poco más, obteniendo la siguiente respuesta. Vamos a copiarlo y por favor me pueden confirmar si estamos en lo correcto. Aquí vamos a ponerle un 1 para que se escriba como fracción y vamos a aplicar el producto de los extremos, nos queda 1, y acá el producto de los medios, ¿verdad? Nos va a quedar 1 menos x al cuadrado a la 3 medios. 1 menos x al cuadrado a la 3 medios. Entonces, vamos a hacer esta modificación. ¿Le parece ahora, Gloria? Sí, ingeniero. Gracias, Gloria, por la observación. Desde que llegué aquí sabía que había un error porque me estaba quedando como muy simple. Y no es que no puede suceder. No, no es eso. Sino que yo ya sé cuál es la respuesta y sabía que había un error. Aquí usted puede aplicar aquello que dice, mire, división de bases iguales. Mire. Va a copiar la base y va a restar el exponente y le va a quedar lo siguiente. Y le va a quedar un signo menos y le va a quedar 1 sobre 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Ahí tenemos una posible respuesta. Esa es la respuesta, por ejemplo, que usted va a encontrar en uno de los solucionarios que están por ahí. Esta respuesta. ¿Podríamos seguir? Sí, sí podemos seguir y lo vamos a hacer. Pero aquí, en esta parte, lo que hice fue división de bases iguales. Ambos tienen 1 menos x al cuadrado. Entonces, si usted resta 1 menos 3 medios, le va a quedar menos 1 medio. Por eso lo escribí en el denominador para que me quedara positivo. Si usted quisiera, porque le sale un problema de estos, donde usted tiene que poner el procedimiento en el examen, y el examen lo deja como una sola fracción, bueno, aquí tenemos denominadores diferentes, habría que ponerlos entre paréntesis. Entonces, 1 más x al cuadrado, y acá 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y luego multiplicar cruzado, nos va a quedar menos 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, y acá menos 1 más x al cuadrado. Y aquí la verdad ya no se va a poder simplificar más, y esa es la respuesta que vamos a dejar para ese ejercicio 24. Es uno de los ejercicios más extensos que usted tiene. Vamos a reducirlo un poco para que usted vea todo el procedimiento que desarrollamos para encontrar la derivada de esa función. Bueno, lamento aquí realmente el error, pero la aportación de Gloria fue muy importante y al final aquí nos hacía falta un denominador que nos incluía en la respuesta final. Aquí lo que hice fue derivar el primer término con la fórmula de trigonométricas inversas, derivar el segundo término con la fórmula de trigonométricas inversas, que es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, y esto que está en azul es la derivada del argumento, que lo tengo expresado acá. Para derivar este argumento hice todo este procedimiento, y lo que tengo en color negro es que me tocó derivar el denominador. Entonces este denominador lo copié acá, lo derivé, y esta respuesta la trasladamos a nuestro teorema de cociente. Luego fui simplificando hasta llegar a esta respuesta. Como esta es la respuesta de la derivada del argumento, usted vino y la copió acá y empezamos a simplificar hasta llegar a estas dos posibles escrituras. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Catherine? Sí, ingeniero, buen día. ¿No Bien. afectaría ahí el hecho en el que colocamos la fórmula de tangente y cotangente? Porque la de tangente es la de -1. Ve, la de cotangente es la de -1 y la de tangente es la de 1, Así es, pero positivo. lo que pasa No es, importa, ¿verdad? permítanme, lo que pasa es que, mira, en el ejercicio hay una resta.
Entonces, no es que aquí yo le he colocado -1. No, esta resta es del ejercicio desde el inicio, en el problema original. Aquí lo que hice fue aplicar la derivada de la tangente inversa y puse positivo 1. No sé si a eso te refieres, Catherine. Sí, ya entendí, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? Bueno, yo espero que sigan practicando, ¿verdad? El tema que tienen que estudiar ustedes para el día de mañana es funciones exponenciales. Les voy a poner un recurso para poderles ayudar en ese tipo de funciones exponenciales. Por favor, sigan practicando, colocando sus preguntas o sus dudas en el foro de consultas académicas y pues debemos de seguir cuidándonos todos. Gracias por su atención. Nos vemos el día viernes, si Dios lo permite. Gracias, Ley.